Hola de nuevo, bienvenido al curso. Bueno, en este capítulo, aunque en realidad no tiene que ver mucho con las marcas o está relacionado, pero bueno, lo voy a contar aquí porque es un capítulo que creo que conviene que conozcáis el concepto y está bien que lo veamos aquí porque veréis ahora que se suele poner aquí, donde las marcas. Y así aprenderéis además cómo personalizar cada una de ellas. Me explico, cuando estamos en Tableau y cargamos las tablas, además de los campos, digamos, que vienen del propio fichero fuente, en este caso de compras, se crean una serie de campos automáticos que seguramente alguno de vosotros ya habéis detectado. Estos campos son normalmente los siguientes. Tenemos dos que se llaman nombres de medidas y valores de medidas, que ahora veremos un pequeño ejemplo. También, si tenemos campos de tipo geográfico, se generan unos campos automáticos de latitud y longitud. Y también suelen generarse algunos datos de tipo count automáticos, ¿vale? Dependiendo del tipo de campo. En principio, los más importantes en este caso, que son los principales que quiero contar, porque el tema de los datos geográficos los veremos en una sección posterior cuando hablemos de los mapas geográficos. En este caso vamos a hablar de valores de medidas y nombres de medidas. Estos dos campos son bastante interesantes porque me permiten acceder a todas las medidas que tenemos de una forma global y común, sin necesidad de tener que arrastrarlas todas. Me explico. Por ejemplo, si yo ahora mismo cojo nombres de medidas y lo arrastro aquí, donde están las filas, por ejemplo, vemos que no me pone nada, me pone básicamente sin valor de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que he arrastrado solo la dimensión, no he arrastrado las medidas y por lo tanto pues no sabe qué medir, no sabe qué contar. Voy a arrastrar ahora valores de medidas y lo pongo aquí, como es normal, ¿vale? En el caso en el que estamos. Y si os fijáis, lo que ha hecho básicamente ha sido pasar las medidas que tenemos aquí, las ha pasado todas aquí, ¿de acuerdo? Vemos que pone aquí valores de medidas. Por defecto ha puesto en modo texto los valores, lo vemos aquí, y luego por cada una de las medidas que tenemos implementadas dentro del modelo de datos, ha creado aquí un atributo, un campo, ¿vale? O un valor. Vemos que son todos sumas menos compras, que es un count. Vemos que compras aquí es un recuento, ¿no? Es decir, en realidad es lo único que tiene esta medida es el número de filas que contiene la tabla, en este caso el fichero compras, ¿vale? Y pues, por ejemplo, si vemos aquí recuento de compras, veis que pone 10.294. Bueno, esto lo que me permite es trabajar o tratar directamente con todas las medidas de forma global, sin necesidad de tener que ir arrastrando una detrás de otras. Y además, si os fijáis, lo que ha hecho ha sido crear una especie de caja, ¿vale? Una especie de box, donde ha puesto cada una de las medidas, ¿vale? De hecho, aquí puedo quitar algunas, sí, supongamos que no me interesa el número de compras, ¿no? Porque no es algo que quiera hacer en este report, en este gráfico, pues directamente lo puedo quitar. Pero siguen quedando los datos de nombres de medidas. ¿Qué ha hecho él? Ha subido aquí arriba, ¿veis? Un filtro, y en este filtro, lo voy a editar, lo que ha hecho ha sido quitar recuento de compras. Es decir, si os dais cuenta, podemos decir que nombres de medidas y valores de medidas es como una especie de campo global, que contiene a su vez todas las medidas que tenemos dentro de aquí, ¿vale? En algunos reports vienen muy bien, en otros vienen mejor, pero bueno. Como sabéis, al final esto es una caja, por lo tanto yo aquí puedo borrarlo, hacer un nuevo cálculo, ocultar la cart y luego por cada uno de los elementos que tengo aquí, pues puedo implementar determinadas informaciones, ¿vale? Ya veremos, porque todavía no hemos llegado a este capítulo, cómo formatearemos todo esto, es decir, cómo podemos formatear nuestro gráfico un poco más a nuestro gusto, porque por ahora lo único que estamos haciendo realmente es implementar de forma automática los gráficos. Por lo tanto, si yo vengo aquí y convierto esto en un gráfico de barras, veis que automáticamente lo genera. Evidentemente, como la cantidad y el descuento, voy a pinchar aquí en T, son tan pequeños, en el momento en que yo utilizo un gráfico como este, pues es mucho más complicado de visualizar correctamente. ¿Lo vemos? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí puedo ver un poco todos los que puedo utilizar. Por ahora vemos que solo podemos usar, por ahora, el de tarta, ¿vale? Perdón, el de tarta, el de barras, ¿vale? Vemos aquí tenemos alguna cosa más y este de aquí. ¿Ok? Entonces, esto ya veréis que a lo largo del curso, en muchas ocasiones, cuando hagamos determinados gráficos, él de forma automática pone nombres de medidas y valores de medidas, aunque no se lleva todos, dependerá
del que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí, la cantidad y el descuento la podríamos quitar, porque la verdad es que queda bastante feo, tal y como están los datos. ¿De acuerdo? Y aquí ya podríamos jugar con otra información. Por ejemplo, pues podríamos arrastrar los segmentos, ¿no? Para que al final viéramos cómo podemos hacer, en este caso, un gráfico de barras donde estamos separando los valores por cada uno, ¿lo veis? Por cada uno de los segmentos, ¿no? Pequeña empresa, empresa, cliente. Bueno, vemos que en este momento, en el momento en que yo ya he arrastrado una nueva dimensión, él ya automáticamente me ha permitido activar más gráficos. Esto me permite recordaros o mostraros que nombres de medidas no es una dimensión como tal, una dimensión pura, y por eso voy a quitar el que acabo de hacer, voy a quitar el segmento que acabo de arrastrar, y si os dais cuenta, no lo trata como una dimensión normal, ¿veis? Porque si por ejemplo me pongo aquí, me dice, para mapas en árbol necesito una dimensión o una medida. Y alguno podéis pensar, bueno, esto ya ha puesto nombres de medidas como dimensión, pero para él esto no es una dimensión. Por lo tanto, cuando yo utilizo nombres de medidas es solo porque de forma descriptiva quiero que aparezcan los nombres de las medidas de una sola vez, sin que yo tenga que ir una a una. ¿Me explico? Hasta que no ponga, como hemos hecho con segmento, una nueva dimensión real, él ya no me va a dejar cambiar, como veis aquí, pues de gráficos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya quedado claro esto de los campos automáticos generados por el propio Tableau y seguimos con nuevas secciones. ¿De acuerdo? Venga, un saludo a todos.